He invitado tenemos dos evaluadores de este libro. Uno es el doctor Manuel Mesa, el cual me está ayudando en lo técnico, y el otro evaluador del texto es la maestra Sara Delgado, la cual además está conectada en esta videoconferencia, y la que le he invitado a que nos haga unos ligeros comentarios alrededor del libro. Eso, en tanto que lo evaluó, que nos dé su opinión y que nos presente el texto y que nos vaya enmarcando la discusión. Recuerden que podemos ir comentando en el canal de Telegram y en la etiqueta 9 Edusol en Twitter. Pues bueno, Zaira, te cedo la palabra y pues escuchamos tus comentarios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿me pueden confirmar si me escucho? Sí, tenemos audio. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. A mí me han invitado el día de hoy para abordar algunos aspectos relacionados, hacer más bien algunos comentarios respecto al libro que comentaba precisamente Alejandro, Ciencia y Datos Abiertos. Zaira, Esto, pues se está prácticamente... viciando tu audio. Pon en silencio tus bocinas. Hola, ¿ya me escuchan mejor? Sí, perfectamente. Ok, bueno, agradezco la invitación para hacer algunos comentarios generales alrededor del el libro recién comentado por el doctor Miranda, Ciencia y Datos Abiertos. Prácticamente él ya nos dio un encuadre general sobre la temática alrededor de la que se realiza este encuentro y precisamente hago algunos comentarios y me baso particularmente en algunos posicionamientos respecto a la sociología de la ciencia para tratar de hacer una, un encuadre respecto a cuatro enunciados en los cuales se basa un autor, un sociólogo de la ciencia, Robert Merton, y prácticamente a partir de ello, pues ir derivando algunos comentarios genéricos alrededor de lo que voy, más bien se vislumbran en los apartados o los capítulos que conforman este libro. Bueno, como bien mencionaba Alejandro, el eje es el acceso abierto. Prácticamente dentro de los capítulos se puede observar el eje central, el acceso abierto, y partimos nos colocamos principalmente con el software libre como uno de los elementos que permite consolidar un espacio para que otros escenarios u otros contextos pues vayan retomando algunos conceptos, algunas prácticas que posibiliten el acceso, ¿no? A los datos, al conocimiento, a ciertas prácticas. Y a partir de ello, pues nos podemos dar cuenta durante los capítulos del libro cómo el acceso abierto pues cobra relevancia en estos diversos escenarios, ¿no? El científico, el tecnológico, académico, político, industrial, sector público, entre otros, ¿no? Y a partir de ello, cómo se van derivando algunas propuestas, algunas alternativas para poder acceder al conocimiento, a los datos, a las prácticas que en un inicio o posiblemente aún se encuentran pues privatizadas o cerradas. Prácticamente podemos reconocer entonces que el valor del acceso abierto pues va a radicar en su disponibilidad para utilizar un determinado recurso para cualquier propósito y sin ninguna barrera. Y en este sentido, pues a partir de retomar este concepto, el acceso abierto, Bien, se nos fue nuestra ponente, no importa, seguimos aquí. Mientras vamos a ir respondiendo algunas
de las preguntas del canal. Vamos a contestar algunas preguntas del canal en lo que nuestra comentarista llega. Bueno, las que puedo aquí leer rápidamente. Déjenme un momento. Bueno, bien, el primero dicen si está bajo Creative Commons. Sí tiene un licenciamiento Creative Commons. De hecho, por las costumbres culturales de la academia, recuerden que aquí estamos a 3 bandas. La primera es la del software libre, la segunda es la de la cultura libre y la tercera es la de la academia. Nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo por llevar estas costumbres, ¿no?, de lo abierto a la academia, y de hecho creemos que ya también hemos ido ganando terreno. Hoy en día ya es popular la idea de lo abierto. Ahora hay que hacer que lo usen los profesores. Bien, ya regresó Zaira. ¿Tienes audio, Zaira? Bueno, no escucho a Zaira. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Nos caíste hace como 2 minutos, entonces si puedes retomar lo que estabas diciendo, está muy bien. Zaira, ¿le puedes? Okay. Bueno, mientras Zaira comienza su planteamiento, parece ser que ella no nos escucha. Bueno, les decía, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Hola, hola. ¿Sí, me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, Zaira. Ok, bueno, voy a continuar. La verdad no recuerdo hasta dónde dejé de transmitir. Pues considera hace unos 3 minutos, Pero, pero tú retomas lo que estabas diciendo sobre el texto. ok, bueno, como les comentaba, el retomar el concepto de acceso abierto también ha visibilizado algunas situaciones que se presentan en los diferentes contextos. Ya sea para producir un cabo a datos que nos permitan, pues, incluso problemas que se presentan, ¿no?, en el contexto específico. Hola, ¿sí me escuchan? Parece que, otra vez, se congeló. Se va cortando un poco, pero sí te escuchamos. Puedes continuar si Hola, hola. gustas. Okey. Bueno, como les comentaba, a lo largo de los capítulos que conforman este libro, se pueden visibilizar precisamente estas, problemáticas o algunas alternativas de solución a los problemas particulares que se presentan. Ya nos comentaba Alejandro algunos de los temas que se encuentran precisamente que conforman en este libro, y lo curioso es que se encuentran varias disciplinas, ¿no? Podemos encontrar desde la economía, desde la educación, la salud, incluso desde el derecho, como es el caso que ya nos mencionaba Alejandro, cómo el acceso abierto pues ha limitado, ha incluso llevado el plantear algunas situaciones que si se tuviera a la mano o si se pudiera acceder a estos recursos, a este conocimiento, a estos datos, pues podrían proporcionar soluciones, ¿no? Y básicamente a lo largo de los capítulos podemos ver precisamente pues cómo también la accesibilidad a estos datos o a este conocimiento también debe formar parte pues del acceso, ¿no? Del acceso abierto.
no es lo mismo que los datos o que tengamos acceso a estos datos, pero que la forma en la que se encuentran estos datos, pues no nos posibiliten llevar a cabo un trabajo adecuado respecto al planteamiento o al desarrollo de una alternativa o una solución para mejorar alguna práctica, para proponer alguna solución respecto a un problema. Y en ese sentido, por ejemplo, un caso, el trabajo que desarrollan em, tanto Víctor respecto a los portales de transparencia y los datos abiertos en las universidades públicas, como el trabajo que realiza Carla Chacón y Carlos Sánchez sobre los datos abiertos y el escenario de la salud, pues precisamente nos llevan a este punto, ¿no? A cómo el no tener acceso o el tener un acceso, pero no una, que no sean accesibles estos datos, pues lleva incluso a tener, generar los problemas procedimentales que como profesionales o como personas que requerimos hacer uso de esa información, pues se complica, ¿no? Y en ese sentido, prácticamente nos enmarcan, nos hacen visible esta situación y cómo a partir de tener acceso a ciertos datos, pues prácticamente cómo podríamos generar propuestas. Yo les comentaba en un inicio que en el sentido particular de la ciencia, que es como uno de los elementos en los que yo tengo un poquito más de conocimiento sobre cómo se da esta cuestión del acceso libre, del conocimiento, de cómo juega un papel importante la creatividad para el desarrollo de este conocimiento, la construcción de este conocimiento, pues como en las comunidades se ha incluso privatizado o solamente algunos son privilegiados para acceder a este conocimiento, ¿no? Ya Alejandro también nos comentaba un poquito sobre, pues, cómo en el contexto educativo el acceso abierto ha cobrado relevancia. En el aspecto científico también ha sucedido lo mismo y vale la pena reconocerlo, puesto que en un inicio se consideraba o se sigue considerando, pero no se lleva a la práctica, pues que son espacios, el académico como el científico, son espacios en los que se construye precisamente conocimiento para pues poder solucionar problemas a una, no solamente a una comunidad en particular, ¿no? Sino para proveer a las disciplinas conocimiento que lo puedan llevar a la práctica y a la industria también y a la población en general. Sin embargo, también nos damos cuenta que esto no sucede así, que incluso en estos escenarios que pareciera deben ser más neutrales o el conocimiento pues tiene ciertas limitantes para acceder a él. Ya les comentaba yo, retomé un poquito al autor Robert Merton, quien habla sobre, bueno, es un sociólogo de la ciencia y él prácticamente habla sobre 4 características que debe tener una comunidad científica, que posteriormente yo creo que se puede generalizar, ¿no? A todo aquel que construye conocimiento, a todo aquel que construye o desarrolla métodos para crear prácticas, para desarrollar o construir conocimiento, para generar datos. Y en ese sentido, él habla sobre cómo la práctica científica o cómo la comunidad científica debe estar organizada y cuáles son aquellos elementos eh, que deben considerarse, ¿no? Él habla del universalismo
Y en este sentido, lo que dice es, bueno, la ciencia tiene pretensiones de verdad y las cuales deben ser evaluadas en términos o en criterios universales o impersonales y no con base en alguna cuestión de religión, clase, género, nacionalidad. La siguiente característica dice el comunismo, es decir, la propiedad común de los descubrimientos científicos debe ser el eje, ¿no? de la construcción del conocimiento y no la propiedad intelectual, ¿no? Es decir, el reconocimiento o el valor que se da a la persona que está desarrollando ese conocimiento en particular. El desinterés, el cual, pues los científicos no, no, no deben basarse en la recompensa que van a tener por desarrollar algún conocimiento, por construirlo o por compartir, ¿no? Sino su, su trabajo debe ser con base en que este conocimiento va a contribuir, debe ser de manera desinteresada. Y en este sentido, básicamente podemos darnos cuenta, si tan solo hablamos del aspecto científico, pues que no sucede como tal, ¿no? En el libro ustedes se darán cuenta de cómo existen em, ciertos criterios para dar validez a un conocimiento, cómo hay que pagar para acceder a ese conocimiento, incluso los reconocimientos que se le hacen a los científicos y cómo esto viene a contribuir a que el conocimiento o el acceso al conocimiento pues sea abierto o no lo sea. Y en este sentido también podemos darnos cuenta que incluso en otros escenarios, aparte del científico, se construye conocimiento, ¿no? Por ejemplo, las industrias, ¿no? Cuando desarrollan algún avance en cuanto a un ejemplo común son las farmacéuticas que tienen a sus químicos trabajando, desarrollando fórmulas para crear medicamentos, para crear ciertos recursos que contribuyen a la salud de las personas o de la población, ¿no? Sin embargo, la patente, ¿no? La conocida patente, ¿cómo puede jugar un papel fundamental para que se tenga acceso a ese conocimiento? Y en ese sentido, pues, ¿cómo se limita o el trabajo de las otras comunidades, ¿no? También con respecto a esto, pues Merton al estar inmerso en el estudio de cómo estas comunidades científicas van construyendo su conocimiento y cómo es que funcionan, pues también coincide en que las prácticas que se llevan dentro de estos escenarios, pues van en contra del ethos de la ciencia, ¿no? Es decir, en contra de estas características que yo ya les comentaba, universalismo, comunismo, desinterés. Y en ese sentido, pues comienza a hacer un estudio sobre el sistema de recompensas, ¿no? De cómo incluso la disputa entre los científicos se da y prácticamente eso es en el escenario científico. Sin embargo, también nosotros lo podemos ver en otras comunidades, en otros contextos, ¿no? Durante el libro ya ustedes notarán cuando tengan la oportunidad de leerlo en el primer capítulo que se habla sobre una propuesta de cómo, bueno, el título es cómo derribar la pared que que nos hemos impuesto. Es prácticamente de una economista y ella habla sobre cómo han desarrollado un método que le llaman flow, déjenme encontrar el nombre porque sí está un poquito complejo. FLOSS, le llaman el modelo FLOSS como una alternativa para desarrollar innovaciones, productos y servicios con un software que ya existe para reducir costos y tiempo, ¿no? Y en ese sentido, tomando como base pues el software libre
y prácticamente eh, vaya, la redundancia, cómo estas prácticas pueden ser retomadas por las diferentes disciplinas, por los diferentes contextos, para promover un poco pues el acceso abierto, ¿no? Y cómo a partir del trabajo que unos van desarrollando puede beneficiar a otros espacios, a otros escenarios, que a la vez vayan contribuyendo con ese conocimiento, ¿no? Pero que el conocimiento no se quede estancado, no se quede privatizado, sino que otros escenarios, otros contextos, otras disciplinas puedan hacer uso de ese conocimiento para poder contribuir a su misma disciplina y poder contribuir al conocimiento. También lo que comentaba con respecto a estas cuestiones de las recompensas hacia los determinados escenarios que construyen conocimiento, hacia el crédito, pues cómo ha jugado un papel relevante, ¿no? Y no solamente cuestiones de recompensa, sino también algunas políticas que se han creado en la introducción que hace Alejandro Miranda en este libro, también nos va recalcando precisamente eso, ¿no? El copyright, e incluso a las alternativas que han surgido para contrarrestar estas políticas que privatizan el conocimiento. Y no solamente el conocimiento, sino también el arte, el acceso a datos, entre otras cuestiones. Y dichas alternativas pues promueven ya sea el copyleft o incluso también nos habla un poquito de los Creative Commons, que pues tienen un papel fundamental ahora para el desarrollo y la distribución de los recursos y los datos que se van generando. Y esto como una alternativa precisamente a la privatización, ¿no? A la limitante que en ocasiones nos encontramos ante determinadas situaciones para poder nosotros construir propuestas alternativas que nos vayan favoreciendo en la construcción de un conocimiento, sea este disciplinar, científico e incluso tecnológico. Y bueno, prácticamente esta sería mi aportación en cuanto al libro. Como les comentaba, es una aportación muy general. Básicamente los capítulos enfatizan en el acceso abierto, como el acceso a los datos, a las prácticas, al conocimiento, ¿no? Pues permiten crear soluciones, propuestas a las diferentes problemáticas que nos encontramos, como a partir del acceso y del compartir nosotros podemos generar mayor conocimiento que nos permita distribuirlo para generar aún mayor conocimiento, tanto a nivel para intereses particulares como para que sea retomado y sea reconstruido, reelaborado y vuelva a ser compartido. También nos enfatizan en cómo ciertas políticas pues limitan, pero también cómo han surgido otras propuestas para poder compartir, seguir distribuyendo y seguir construyendo de manera conjunta, que es una actividad humana que incluso se resalta también en la introducción y que vale la pena considerarlo y tenerlo presente, sobre todo porque nosotros, bueno, al parecer la mayoría de los que estamos en este encuentro, pues nos encontramos en los escenarios académicos, ¿no? Tal vez compartimos con algunos escenarios de investigación y que valdría la pena tener en cuenta esto, ¿no? Y que también cuáles son aquellos criterios que se toman en cuenta para validar un conocimiento, una práctica y que a partir de ello, pues se pueda consolidar y también considerarse como calidad, ¿no? Porque en ocasiones se ha llegado a tener una distorsión
¿no? Acerca de si es privado o si hay que pagar por ello, pues es de calidad, ¿no? Y todo aquello que es abierto o que se puede, acceder de manera más fácil, pues, qué tan viable o qué tan con qué tanto contenido de calidad, puede tener o puede, considerarse. Y en ese sentido hay que cambiar la concepción, ¿no?, que tenemos acerca de aquellos recursos, de aquellas prácticas o de aquellos datos que son de libre acceso, más bien de acceso abierto, con aquello que se encuentra privado, ¿no? En este sentido también, prácticamente, hay una cuestión, que le llaman, em, lo retomo igual de la sociología de la ciencia, el efecto Mateo, ¿no? Los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres. Y en ese sentido, ¿qué está pasando con los recursos o las prácticas, abiertas con respecto a esta cuestión? Ya se nos fue nuestro ponente, pero como verán, bueno, en lo que Manuel Mesa me ayuda a notificar a nuestro ponente que se ausentó, bueno, creo que nos ha dado un muy buen planteamiento de las implicaciones sociológicas tamizadas desde la filosofía de la ciencia. He invitado a Zaira Delgado porque ella, de los dos dictaminadores, es la que menos se ha aproximado a las prácticas del software libre, pero que en su área de especialidad se dedica a la filosofía de la ciencia y por lo tanto puede darnos una mirada mucho más objetiva sobre los contenidos del libro. Yo estoy sorprendido, ¿no? Porque me ha contado una mirada que, claro, sesgado por mis filias, mi amor a los temas y a cada uno de los textos de los ponentes, de los magistrales, pues no había concebido, ¿no? Y sin embargo, efectivamente, muchos de los contenidos que ha señalado están ahí, ¿no? Es decir, a pesar de que es un libro que relata las experiencias de cada uno de los que fueron ponentes en el 2007, lo que hay es un manifiesto político alrededor de lo que consideramos la ciencia, el conocimiento, las comunas entendidas como grupos dedicados a la producción científica, ¿no? Y la industria. Entonces, como verán, nos emociona mucho presentar el libro. En realidad, el libro lo que hace es retratar esos distintos ejes del conocimiento. Yo no necesariamente creo que de la ciencia, pero sí del conocimiento. Y bueno, creo que podemos ir ya respondiendo a algunas de las preguntas que nos han hecho en el chat. Bueno, le agradezco profundamente a la profesora Zaira Delgado por sus comentarios y el tiempo que le dedicó a hacer las notas de este texto. Y bueno, también le agradezco a Manuel Mesa por ser el otro dictaminador, ¿no? Porque han de saber que este texto, además de ser un libro libre, es decir, lo conocerán bajo una licencia de Creative Commons, además fue financiado o es financiado por un financiamiento CONACYT, un financiamiento de ciencia abierta que tuvimos el gusto de bajar, ¿no? De manera extraordinaria. Bueno, les comentaba, durante el transcurso de la semana iremos liberando cada uno de los capítulos y el viernes, a manera de clausura, liberaremos el texto completo. Es un libro que se puede compartir y que además podrá ser impreso bajo demanda. Bien, esto es lo importante. Y ahora la primera pregunta es si es un libro libre. Sí, sí es un libro libre, aunque no tiene toda la libertad que quisiéramos, ¿no? Está restringido por algunas de las características que el financiamiento nos especificó, pero bueno, ya lo irán conociendo. La siguiente pregunta era ¿dónde lo van a poder descargar? Lo van a poder descargar en la página del nodo, del encuentro, donde está programado. Se irán activando cada uno de los vínculos. Lo que les pedimos es que lo vayan ojeando, ¿no? Y que al final ya lo puedan descargar de manera íntegra y completa. Además, esto irá inaugurando un pequeño repositorio, ¿no? Les decía que tenemos la intención de volver a retomar lo que en algún momento fue Usol. Comenzaremos otra vez con el metaetiquetado de nuestros objetos y comenzará a ir vinculando de nueva cuenta en nuestro pequeño repositorio de prácticas abiertas.
Bueno, pues eso, me da gusto presentarles en lo simbólico en Sociedad del Texto. Ya escucharon los comentarios. A partir del día de mañana ustedes podrán ir descargando los 2 primeros capítulos. Ojalá se animen a irlos comentando en el canal de chat. Tenemos toda la mañana para hacerlo y así lo iremos haciendo con la finalidad de que no se den un atracón. Y al final, les decía, clausuremos ya con la integración completa del texto. Bien, Chema nos dice... Bueno, vamos a ver, esas eran las 2 preguntas que ya estaban. Por ahí está, como siempre, en nuestro back channel, ¿no? Festejando que Gunnar se dignó a visitarnos y a pasearse por estas latitudes. A mí también me da gusto que además haya cedido a las tentaciones de Telegram y lo tengamos aquí integrado en el encuentro en línea. Pues sabe muy bien que es bienvenido, ¿no? Y que el trabajo está ahí para cuando decida retomarlo. Por allá dice que en realidad es un stalker de Irene. Efectivamente, Irene es stalkeable, entonces todos iremos apuntando y haciendo notas a sus conferencias de aquí al infinito. Ella representa el futuro, ¿no? Acá están llenos puros viejitos barbones que me parece que ha terminado un poco el ciclo, que seguiremos intentando aportar, pero Irene representa nuestra esperanza para que los commons, digamos, se puedan ir incentivando de maneras mucho más efectivas. Bueno, Víctor dice que han hablado que el libro hay aportes de otras disciplinas. ¿Qué tanta apertura se tiene de otras disciplinas para trabajar con recursos educativos libres? Víctor, ninguna. De hecho, ese es el trabajo. Todo el mundo hablamos de recursos educativos abiertos y la verdad es que hay pocos recursos educativos abiertos. Es decir, no estamos haciendo el trabajo suficiente para invitar a las personas. De hecho, eso es parte del replanteamiento que hemos intentado hacer. Particularmente, tú lo sabes muy bien, Edusol y Iztacal es un laboratorio para nosotros. Comenzaremos a intentar a enfatizar la apertura del conocimiento. Por ejemplo, en paralelo, no es la intención de este encuentro, pero hemos publicado un manual con una secuencia instruccional que enfatiza lo abierto. Está hecho en una apertura desde lo social, en una apertura desde lo académico, pero también en una apertura desde la hechura del objeto. Y ese es un poco como ir caminando, no ir enfatizando, pero creemos que en vez de simplemente promocionar, es necesario ir modelando los usos, ¿no? Ir enseñando cómo lo tendríamos que hacer. Bien, Chema dice, pregunta, ¿los videos de las ponencias estarán disponibles para verlos después? Por aquello de que hoy me fue imposible seguirlos en línea. Sí, Chema, como de costumbre, la ventaja de estos servicios privativos es que el video se va a ir integrando solito, estará ahí, y a la semana estará ya segmentado y cortado para que puedas consumirlo. Ulises nos comenta. Un comentario sobre el tema antes de salir. La ciencia abierta es el culmen de una serie de procesos sobre los que aún falta mucha interiorización, pero lo que va desde lo más técnico y procedimental, usar software libre, publicar los datos y los papers con Creative Commons, hasta lo más ontológico, ser capaces de publicar no solo los resultados de las investigaciones, sino también los datos y los procesos para que otros repliquen lo que hemos hecho, validen o refuten nuestras conclusiones. Esto último es sumamente difícil que se dé en nuestra cultura académica, lo cual hoy por hoy está marcada por la competencia y la productividad en los indicadores. Efectivamente, Ulises, esa es la batalla que estamos dando en el eje académico. También en la cultura libre sucede algo similar, ¿no? Si en el espacio cultural, sobre todo con la propiedad intelectual y los derechos de autor, hay que dar mucha batalla, pero bueno, por eso es que hemos planteado reconceptualizar nuestros esfuerzos. El software libre ya se consolidó y llegó para quedarse. Ahora es momento de ir trabajando en los otros espacios. Uno es el educativo, que parecía ganado, pero no está ganado. El otro es el de la ciencia abierta, el otro es el de los datos abiertos, ¿no? Y este texto en realidad habla de eso, habla de las distintas perspectivas y lo mucho que hay que hacer en cada uno de ellos. Bien, por otro lado, la conversación en paralelo habla sobre que Gunnar se niega a usar Telegram y sin embargo lo está usando, aunque sea de manera indirecta, ¿no? En fin, bueno, yo les agradezco a todos, ¿no? Esta calurosa bienvenida. No tienen ustedes idea la cantidad de esfuerzo que hemos hecho en las últimas semanas para poder integrar tanto un cartel lo suficientemente armónico para hablar de esto, de las prácticas educativas, y
de lo que estamos haciendo nosotros como practicantes. Los que ya nos conocen saben muy bien que poco a poco iremos librando todos los objetos que se van produciendo de este encuentro, y los que no nos conocen, no se preocupen, habrá una luz de objetos que consultar al término del encuentro. Les repito que este libro de ciencia y datos abiertos, en realidad es uno de una serie de libros que conmemoran lo que fue el encuentro en línea, es decir, literalmente es un corte sobre lo que fuimos, y también es un planteamiento simbólico sobre lo que queremos ser, ¿no? Es decir, irnos enfocando no ya al código, porque el código es libre en sí mismo, sino a otro tipo de libertades que es mucho más difícil incidir, como puede ser la ciencia, la educación o la cultura misma. Bueno, vamos a darnos 5 minutos de descanso. Pueden ir por su café, nos los pueden mandar por Telegram, ¿no? Y regresamos con nuestro siguiente ponente, que además es autor de uno de los capítulos de nuestro libro y que casualmente nos va a presentar un REA sobre el mismo tema del cual escribió. Pues bueno, regresamos en unos minutos.